modo que usted puede ver claramente la relación entre ambas iglesias, Colosas, la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea, en la carta a los Colosenses. Pero esto de la deidad, y estamos hablando de esto porque el Señor Jesús le dijo, yo soy el principio de la creación. No solamente el amén, no solamente el testigo fiel, sino el principio de la creación. Y aquella idea de que la palabra principio significa que Él fue creado y que Él fue, no. Claramente el apóstol Pablo le había escrito ya a estos cristianos en Colosas y le había compartido a ellos, compartan esta carta necesaria para que la escuchen aquellos cristianos que también estaban en la Odisea. Y el apóstol Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, en su evangelio, Juan escribió el evangelio según San Juan, 3 cartas y Apocalipsis lo escribió Juan. En su evangelio, este Juan también fue el discípulo amado. La persona más cerca de Jesús fue precisamente este Juan. Y al igual que Pedro recibió una revelación tan linda, tan grande de quién es Jesús, no solamente por revelación directa del Espíritu Santo, sino por la experiencia que tuvo personalmente con Jesús. De Juan se nos dice que él es quien descansaba en el pecho del Maestro, así de confianza tenía. No es que él era flojo ni otra cosa, es que había confianza, había una amistad real entre Jesús y Juan. Y Juan en el prólogo, en el primer capítulo de su evangelio, dice en el versículo 1, en el principio la palabra ya existía. Escuche bien, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Yo sé que usted se está rompiendo la cabeza, simplemente acepte lo que la palabra dice. Si la palabra dice que al principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, yo sé que a veces nos cuesta entender cómo estar con y ser en este caso es lo mismo. Bueno, es lo mismo porque es lo que dice y punto. ¿Verdad? Y usted se va a dar cuenta que está hablando precisamente de Jesús y cuando se da cuenta de eso y se da cuenta de quién lo está diciendo, Juan, la persona que más cerca estuvo de Jesús, el último de los apóstoles en morir, aquel que murió después de ser echado en una olla de aceite hirviendo, murió por el evangelio. Usted tiene que entender que lo que estaba hablando era verdad. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él es la palabra. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Más claro que eso no se puede decir. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. De modo que Juan, el autor que escribe también a la iglesia en la Odisea, nos dice claramente quién es este Jesús. Ahora, si algo podemos decir acerca de esto, cuando entendemos quién es la iglesia en la Odisea y quién es quien le escribe, podemos decir que el amor de Cristo supera el rechazo a su persona. El amor de Cristo no reacciona, siempre actúa en amor a pesar de la indiferencia y vamos a ver por qué digo esto. Ya hemos visto al mensajero, ahora quiero que entendamos brevemente acerca de la iglesia o la ciudad, mejor dicho, de la Odisea. Ya que cuando se habla de la Odisea, por supuesto, la Odisea es una ciudad y se refiere a los cristianos que vivían en esa ciudad. En el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que no lo hemos estudiado todavía, muy posiblemente lo estudiemos próximamente en la continuación de la serie En Acción, que es el estudio del libro de Hechos. En Hechos capítulo 19, versículo 10, Lucas está escribiendo a Teófilo, un griego. Lucas era médico y también historiador y él hizo un examen, un estudio profundo de lo que había sucedido y de quién era Cristo y se lo quiso compartir a Teófilo. Y en ese tratado, como lo llama él, el segundo tratado, el primero era la carta de Lucas y el segundo es precisamente el libro de los Hechos, la historia de la iglesia. En el versículo 10 del capítulo 19 dice, esto continuó los siguientes 2 años. Está hablando de cómo el apóstol Pablo llegó a Éfeso. Allí estuvo 3 meses. Los rechazaron en Éfeso. Y después se encontró en lugares públicos hablando la palabra del Señor. Y nos dice aquí que como en esa operación continuó los siguientes 2 años. De modo que gente de toda la provincia de Asia, donde estaba la iglesia de la Odisea, toda la provincia de Asia, por supuesto incluyendo la Odisea, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor.
Colosenses capítulo 1, ya hablamos un poquito de Colosenses. En el capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas: ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ha ayudado en nombre de ustedes. Por supuesto, le está escribiendo a la iglesia en Colosas, de modo que ya descubrimos quién fue el fundador de esa iglesia en Colosas: Epafras, un servidor, un discípulo del apóstol Pablo. Y es muy posible, no es absolutamente seguro, pero es muy posible por la relación que ya hemos visto entre las cartas, que también este Epafras haya sido quien haya fundado la iglesia en la Odisea. Un detalle simplemente un poco jocoso de la iglesia en la Odisea, o de la ciudad como tal, que fue fundada entre el 261 y el 245, saben que era regresivo, 261 al 245 antes de Cristo, por Antíoco II, también conocido como Teos. Y este Antíoco II, conocido como Teos, tenía una esposa que se llamaba Laodicea, y él le dedicó la ciudad completa a su esposa. ¿Cuántas esposas le encantaría tener un esposo así? Levante las manos. Ninguna. Ustedes están muy bien porque después se divorció de ella. Así que no quieran un esposo así que le regale el mundo y después no tenga su amor, no tenga su compromiso, no tenga... simplemente un dato interesante acerca de esta ciudad. Algo que es incluso más importante y tiene mucho que ver con lo que estaba sucediendo en la iglesia de la Odisea era que había una muy buena economía. Era una ciudad pudiente, había mucho dinero y mucho de todos los bienes que el dinero puede comprar. La Odisea era el centro bancario de su región, estaba en el valle, de modo que habían dos rutas que se cruzaban, norte y sur y este y oeste, se cruzaban cerca de la Odisea. En el valle estaba rodeado por montañas en diferentes lugares, de modo que por ahí pasaba todo. Y no es coincidencia, no es casualidad que llegó a ser una ciudad muy próspera, una ciudad donde había mucho dinero y todo el mundo quería vivir en la Odisea porque allí las cosas están bien. Nuestro país, Estados Unidos, se caracteriza por mudarse. Es muy difícil que una persona viva en la misma casa por muchos años. Eso quizás en nuestros países se daba mucho, pero acá es difícil. Yo ya me he mudado 3 veces. Y aquí, en la misma región, ¿cuántos se están mudando? Y casi siempre alguien se muda, ¿para dónde? Para el lugar que mejor está la economía, ¿sí? De modo que la iglesia de la Odisea, podemos decir que era una iglesia pudiente, una iglesia donde había mucho dinero, de nuevo el centro bancario de la región. No solamente eso, sino que también tenía una industria textilería, vendían telas, vendían algodón y lana negra muy fina, muy conocida en toda la región de Asia Menor en general. Cuando usted va a una buena tienda, como era por ejemplo Neiman Marcus, y usted tiene un traje de esos de Neiman Marcus, pues usted lo ponía en la silla, cuando usted llega al templo lo ponía al revés para que todo el mundo viera que era de Neiman Marcus. Estoy jugando, eso no es el caso. Pero era ese tipo de tela. Todo el mundo conocía la calidad de la tela que se vendía en la Odisea. La lana negra era muy popular allí, muy fina, muy brillante, muy exclusiva de este lugar, y por eso también había mucha entrada de billete, había mucho dinero en la ciudad. No solamente eso, sino que también era conocida por la medicina. Habían producido una pomada para los ojos. No soy médico y no conozco y no he indagado más porque al final no es el tema. ¿Cómo es que esta medicina o este ungüento, esta pomada curaba los ojos si era una pomada? Pero no quise seguir indagando más sobre eso. Lo cierto es que muchas personas venían de varios lugares allí a la Odisea y compraban esta pomada. Así como usted recibe productos hoy, productos buenos, no productos de un país por ahí que todo lo produce. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Hay productos de otros lugares que usted, aunque cueste lo que cueste, usted los consigue porque son productos buenos. Y lo bueno, usted lo ordena de donde sea porque es bueno, ¿verdad que sí? Así era la medicina de la Odisea. De modo que había buena economía, buena textilería, buena tela, buena ropa, buen vestido y también buena medicina y específicamente para los ojos. Otro dato importante que tiene que ver con el mensaje
es que la Odisea estaba a 10 millas al oeste de Colosas. En Colosas había montañas, habían glaciares, había nieve y Colosas disfrutaba 10 millas de distancia un agua fría, muy rica, muy refrescante. A 6 millas estaba una ciudad llamada Hierápolis. Hierápolis tenía manantiales de aguas termales, aguas calientes, aguas termales que también estaban cargadas de minerales. De modo que también eran aguas que servían para la sanidad. Muchas personas todavía hoy van hasta allí y se bañan en estas aguas y son sanos de diferentes cuestiones con la piel y diferentes cosas por la cantidad de minerales que hay en estas aguas. Y si eso es hoy, imagínense hace 2000 años atrás, cómo debió ser. De modo que estas eran algunas de las cualidades que describían a la iglesia de la Odisea y son importantes, y las mencioné porque nos dicen claramente o nos traen luz a por qué el Señor Jesús le dice lo que le dice. Vamos al mensaje ahora. ¿Qué es lo que el Señor le dice a estas iglesias? Dice, yo sé todo lo que haces. Como en todas las otras iglesias, Él conoce todo porque Él es Dios, Él es omnisciente. Y todo lo que hacemos, nuestras obras, Él las ve. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Por años, yo creo que este pasaje ha sido un pasaje muy mal interpretado. Y no sé por qué. Yo creo que hay ciertas tendencias. El hombre pues lee la Escritura y al final interpreta lo que quiere interpretar. Pero nuestro deber es examinar las Escrituras y ver lo que dicen. ¿Verdad que sí? Existe la idea de que un cristiano tibio es un cristiano que está entre Dios y el mundo. Existe esa idea. Y eso sugiere que alguien frío es alguien que no es ni cristiano, o es un cristiano ya apartado, podamos decir así. Y entonces un cristiano caliente es un cristiano que está en fuego y que está en pasión. ¿Verdad que sí que esa idea existe por ahí? Pero permítame decirle que eso no es lo que dice, porque el Señor dice claramente, ¿cuánto quisiera que fueran fríos? ¿Está entendiendo? El Señor no quiere que ningún cristiano sea un cristiano desconectado. Si fuéramos a tener la interpretación que tradicionalmente tenemos, que pensamos que un cristiano o no cristiano es frío, tibio es un cristiano que está medio indeciso y caliente es un cristiano que está apasionado, pues entonces el Señor no quisiera que los cristianos fueran fríos. La palabra es clara en enseñarnos que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Eso significa todas las almas. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y causaría mucha alegría en el corazón de Dios si todos los creyentes estamos así de apasionados con el Señor, lo que tradicionalmente entendemos como caliente. De modo que esa no es la interpretación. Un cristiano frío, desde este punto de vista, analizándolo como el Señor lo ve, es un buen cristiano. Un buen cristiano, ¿por qué? Porque es útil. El agua fría de Colosas era buena para refrescar, tanto para refrescar el paladar como para darse un baño cuando hay mucho calor. ¿Verdad que sí? Y cuando hay mucho calor allá en New York, pues abren hasta el agua de la calle para bañarse porque hay mucho calor y el agua refresca porque es un agua fría, ¿verdad que sí? Aquí muy cerca de donde estamos hay muchos manantiales y el agua en esos manantiales está en los 60 y pico de grados todo el año. De modo que yo he ido cuando estamos en verano, cuando está en los 90 y pico, 100 grados, y es muy refrescante darse un buen chapuzón en uno de estos manantiales y disfrutarlo y pensar que uno es un pez, ¿verdad? El agua fría es buena. Ser un cristiano frío desde ese punto de vista, como el Señor lo dice, ¿cuánto quisiera yo que fuera frío? Frío no es que está apartado, frío es que es un cristiano que es útil para algo, para refrescar. Si vamos a mirar la cualidad de ser frío y poder refrescar. Y un cristiano caliente era algo que ellos entendían. Usted tiene que entender que el Señor está hablando a la iglesia en la Odisea y los cristianos allí entendían claramente por el contexto en que estaban. 10 millas de Colosas, agua fría. 6 millas
de esta otra ciudad, se me olvida el nombre, Hierápolis, donde habían aguas termales. Ahora, algo interesante que ocurría allí en la Odisea es que no había buen acueducto en la Odisea. El agua de la Odisea venía del lugar más cerca, y el lugar más cerca era ¿cuál? Hierápolis, y allí habían aguas calientes. Y agua tan turbia, tan llena de minerales, que eran aguas que servían para la sanidad. Y yo quizás no sea la persona más indicada para hablar de la aplicación médica de eso. Aquí hay algunos doctores en nuestra congregación, gracias a Dios, usted hable con esos doctores. Pero si algo es cierto es que estas aguas no eran las mejores aguas para tomar. De modo que los cristianos y todas las personas que vivían allí en la Odisea entendían claramente lo que era tomar agua tibia. Usted entiende lo que es agua tibia, ¿verdad? No es agua al tiempo, eso es agua al tiempo. Agua tibia es cuando está un poquito más que el tiempo. Y óigame, tomar eso es tedioso, ¿verdad que sí? A nadie nos gusta tomar agua fría, o caliente para el té o para el café, o fría para refrescarnos, pero tibio. De modo que un cristiano tibio, vamos a ver ahorita y vamos a entender claramente muy pronto por qué. Un cristiano tibio, al menos a la luz de esta escritura, yo entiendo que es un cristiano inútil. Un cristiano que no es bueno para refrescar, no es bueno para sanar como las aguas termales, no es ni frío ni caliente, es un cristiano tibio. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo luce eso? Vamos a verlo ahorita cuando el Señor corrige a esta iglesia. ¿Qué es un cristiano tibio? En este contexto lo dice claramente, es un cristiano sin carácter, es un cristiano sin carácter, un cristiano sin relación con Dios, sin el favor de Dios, y un cristiano que vive en indiferencia. Y vamos a ver cuáles son las cosas que producen este tipo de cristiano. Un cristiano sin carácter. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, desde el capítulo 1 de la carta a los Corintios, hasta el capítulo 13, todos son correcciones. Y en repetidas ocasiones el apóstol Pablo le dice a esta iglesia que lo único que él tiene para darle gracias a Dios por esa iglesia es la gracia. Si usted entiende lo que es la gracia, gracia es favor inmerecido, gracia es un regalo. En otras palabras, Pablo le decía a la iglesia en Corinto que él le daba gracias a Dios por lo que le habían regalado a ellos, pero que ellos, la iglesia de Corinto, no habían producido absolutamente nada. Era una iglesia carnal, y comienza a decirles: yo no puedo darle a ustedes una doctrina sólida porque ustedes son unos bebecitos. Tengo que darle lechita porque no aguantan la vianda, no aguantan la carne. Aunque eso de la carne se lo puse yo, la palabra no dice carne. Pero entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Así es el cristiano que no produce fruto. Lleno de dones, lleno de talentos. Tengo talentos para hacer esto, tengo talentos para hacer aquello, pero no hemos permitido, escúcheme bien, no hemos permitido que el Señor viva en nuestros corazones. No hemos permitido una transformación, porque una transformación duele. Un regalo no, un regalo es: coge, esto lo tienes y punto, y tú lo recibes y lo disfrutas. Pero ser transformado es diferente, porque ser transformado duele. Ser transformado duele. Y cuando un cristiano no permite que sea transformado, va a ser un cristiano sin carácter. Nunca va a reflejar el carácter de Cristo. Siempre va a ser un inmaduro. No va a ser un vaso de honra para el Señor. Va a ser un vaso de deshonra para el Señor. Y esos son los que traen la destrucción a las iglesias. Esos son los que traen los problemas a la iglesia. Cuando no hay carácter, le causamos al Señor asco. ¿Usted sabe lo que es causarle al Señor asco? Alguien quien te amó tanto y que de repente le causes asco. Bueno, así es cuando no nos sometemos al proceso que el Señor nos quiera someter, y por lo tanto no terminamos con el carácter. Voy a explicar eso ahorita un poquito más. Pero si algo podemos ver en esto, en el cristiano tibio, es que hay un contraste gigante, un contraste entre lo externo, la apariencia. Y no es la primera vez que el Señor habla de la apariencia y lo externo, ya se ha hablado suficiente sobre eso. Gran contraste entre lo que aparentamos y lo que el mundo ve, y lo interior. Lo interior es lo que somos. Eso es lo importante, lo que somos. Lo que la gente diga, ¿saben qué? La gente va a decir: la gente habló mal de Jesús.
La gente habló mal de Jesús. La gente tampoco querían al apóstol Pablo. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Qué importa lo que diga la gente? Lo importante es lo que diga Jesús, lo que diga Dios, porque Él ve el corazón. Amén. Y nuestra vida tiene que ser una vida íntegra. Íntegra significa que lo de afuera y lo de adentro es lo mismo. Lo de afuera refleja lo de adentro. Es por eso que el creyente tiene que preocuparse más por su vida interior, por cuidar quién él es. Usted sabe cuando alguien vive de los exteriores, cuando se preocupa tanto por el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. ¿Y tú? Tenemos tanto que preocuparnos que no tenemos tiempo para mirar a los demás. Ahora, algo importante es que lo material, esta iglesia que era tan rica, que tenía textilería, buena ropa, buen dinero y supuestamente ojos que ven muy bien, eso había afectado lo exterior, había afectado lo interior. De modo que esta iglesia había permitido que los valores exteriores, los valores mundanos, hubieran afectado su condición interior, su persona, quienes ellos eran, su carácter. Y esto nos habla mucho acerca del deber de cuidar nuestro carácter, de cuidar quiénes somos. No solamente quiénes somos en el presente, sino también en quién nos estamos convirtiendo. ¿En quién te estás convirtiendo? Yo creo que yo soy la persona más crítica de mí mismo. Yo nunca creo que mi iglesia es la mejor, nunca creo que mis mensajes son los mejores, nunca creo que todo lo que hago es bueno, nunca, siempre me estoy criticando y soy peor que Pablo conmigo mismo. Porque tengo que cuidar mi interior. Y recuerdo cuando vine de Cuba, yo era un líder en la escuela y demás, y los maestros me daban una escuela entera a mí solo. Yo tenía 17 años y yo corría a la escuela entera estilo militar, marchando por el medio, haciendo una fila por todo el tamaño, hembras y varones, usted no quiere saber. Yo era un Fidel Castro. Y yo me estaba convirtiendo precisamente en eso, en un Fidel Castro. La persona que más me enseñó eso fue mi hermano Henry, que está aquí hoy. Cuando yo vine de Cuba, yo tuve que pedirle permiso a mi hermano Henry porque yo me estaba convirtiendo en un ogro. De modo que tenía que analizar quién yo estaba siendo, en quién me estaba convirtiendo. Y eso es algo que nosotros, cada uno, tenemos que cuidar en el proceso, en el diario vivir, en las cosas que ocurren en nuestra iglesia y en la familia y en todo lugar. ¿Quién estoy siendo? ¿A quién me estoy pareciendo? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿Me estaré convirtiendo en Cristo? ¿Me estaré pareciendo cada día más a Cristo? ¿Cada día estaré más lleno de amor y más lleno de paz y más lleno de paciencia y más lleno de control donde manejo todas las circunstancias? Si ese no es el caso, tenemos que analizarnos porque entonces nos estamos convirtiendo en un cristiano tibio que le causa al Señor asco.